Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix. Librería Buena Prensa presenta. Hola queridos amigos, es un grande gusto saludarles a través de la televisión. Hoy vengo a hablarles de nuestro querido San Juan Diego, quien tuvo la gracia de mirar a la Virgen María y hablar con ella en el Cerro del Tepeyac en México. Él perteneció a la clase más baja del Imperio Azteca, era un masehuali, es decir, uno que no pertenecía a ninguna de las categorías sociales del imperio, aunque tampoco formaba parte de la clase de los esclavos. La memoria litúrgica de San Juan Diego se celebra el 9 de diciembre de cada año. Vamos ahora a recordar a tan querido santo mexicano. San Juan Diego es el vidente de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, que tuvieron lugar del 9 al 12 de diciembre de 1531. A estas revelaciones se les conoce como el acontecimiento guadalupano. Juan Diego pertenecía a la etnia indígena de los chichimecas. Nació en torno al año 1474 en Cuautitlán, en el barrio de Tlayacac, región que pertenecía al reino de Texcoco. Fue bautizado por los primeros franciscanos en torno al año 1524. En el tiempo de las apariciones, San Juan Diego era un hombre maduro, como de unos 57 años de edad. San Juan Diego es llamado embajador mensajero de Santa María de Guadalupe. Fue beatificado en la insigne y nacional Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México el 6 de mayo de 1990 por el Papa Juan Pablo II. El 31 de julio de 2002 fue canonizado por Juan Pablo II durante su quinta visita pastoral a nuestro país en la Basílica de Guadalupe, y al día siguiente, 1 de agosto, su santidad bendijo el Santuario Nacional de San Juan Diego. Continuamos, queridos amigos, con este tema que le estamos presentando hoy, la situación lamentable en la que ha quedado colocado el Estado mexicano al violar un pacto internacional como es la Convención Americana de Derechos Humanos por despenalizar, permitir y promover los abortos. ¿Cuál es la situación de la Iglesia Católica en torno al aborto? Vamos a recordar qué es lo que nos dice la fe. La fe en Jesucristo enseña que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, pues desde el primer momento de su existencia, al ser humano se le deben reconocer sus derechos de persona, entre los que está de manera fundamental su derecho inviolable a vivir. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado, enseñanza que permanece invariable porque el aborto provocado es gravemente contrario a la ley moral. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. El derecho inalienable a la vida de todo ser humano inocente constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, pues los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por la sociedad civil y por la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Cuando una ley priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Y cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil,
se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Punto por punto, perfectamente claro, lo que se ha venido comentando hasta este momento. Pero continuemos con los legisladores. Vamos a ver qué es lo que se presentó en aquella reunión el pasado martes por parte de Luis Alejandro Bustos, diputado del Partido Verde Ecologista de México. El derecho a la vida no mereció ni siquiera una mención en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. El derecho a la vida ha sido calificado como derecho supremo, derecho fundamental supremo, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es además el derecho presupuesto, condición sine qua non para el disfrute y ejercicio de otros derechos. Es precisamente por esta preocupación que varios legisladores y un número muy importante de iniciativas ciudadanas han planteado la necesidad de que la Constitución de la Ciudad de México consigne expresa y literalmente como derecho fundamental el derecho a la vida y que se determine que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente en los estrictos estándares de derechos humanos de todos los tratados internacionales que México ha asignado y que es parte. Frente al derecho a la vida, de quienes planteamos por convicción que el derecho de la vida en gestación tiene que defenderse desde el momento de su concepción. Es muy importante tomar en cuenta ambos derechos, armonizarlos y establecerlos con claridad. Cierto es el problema de salud, cierto es el problema que pasan muchas mujeres por falta de información y de una política pública que tutele los derechos que están aquí, tanto el de las mujeres como de la vida en gestación. Aquí hay dos víctimas en esto, las mujeres y los bebés. Estamos por la vida de ambos y estamos por proteger ambos derechos fundamentales, por armonizarlos y porque nuestra Constitución realmente sea una Constitución de avanzada que proteja los derechos humanos. Muchas gracias. Claro, porque ¿qué sucede cuando llega una mujer diciendo estoy embarazada, ayúdenme? Respuesta, abórtalo. Te ayudamos, es más, te hacemos el aborto. Esa es la solución que se está presentando hasta ahora. Qué bien lo presentó el diputado Luis Alejandro Bustos. Hay dos víctimas, la mujer que no es comprendida y que no es ayudada y que después padece una serie de traumas para el resto de su vida, y otro, claro, a quien se le corta la vida, a su propio hijo, ¿no? Estuvo también presente allí Fernando Guzmán. Él fue diputado del Partido de Acción Nacional, fue secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, actualmente es presidente de la Fundación Palomar y Vizcarra, y él expresó lo siguiente.